Dios es poderoso, amén. Y en esta ocasión yo quiero pedirle a mi hermanita Eucaris que pases por acá. Ella es una mujer de fe, pero al mismo tiempo ella está aquí todos los sábados de 8 a 12 del mediodía en ayuno y oración. Y el Señor ha hecho la obra en ella en una sanidad tremenda. Así que hemos orado por ella y yo quiero que el resto se los cuente mi hermanita para bendición de cada uno de nosotros. Amén. Gracias. Perdón un momentito. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Este momento quiero que me acompañen todos para darle la gloria y la honra a nuestro Dios, que le demos un merecido aplauso a ese Rey poderoso, grande y soberano. Gracias. Voy a leer una palabra cortita, pero bastante sustanciosa. Espero que ojalá la puedan tener en cuenta, porque en momentos de tribulación la palabra es la única que nos levanta, la única que nos sostiene. Está en Santiago capítulo 1 versículos del 2 al 4. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. La palabra dice que no nos va a faltar cosa alguna si nosotros tenemos fe, si estamos convencidos de que hay un Dios supremo, de que hay un Dios poderoso, de que hay un Dios soberano, que es un Dios de milagros, es un Dios que no deja a sus hijos en vergüenza. Pero la fe no es esperar que sucedan las cosas como nosotros queremos, ni en el momento que nosotros queremos. Porque en mi caso, desde el 2020, septiembre del 2020, me diagnosticaron el cáncer. Y desde ahí tuve un receso de 6 meses en 2021, pero luego me salió metástasis. Y he seguido batallando con el cáncer. Gracias, no he estado yo sola, porque he estado con todo un ejército que es la congregación de Templo Emanuel, otras congregaciones en otras partes, o sea que es un ejército grande el que ha estado batallando conmigo. Y para la gloria y la honra de nuestro Señor Todopoderoso, el jueves me dijo la doctora que estoy limpia completamente del cáncer. Entonces, hermanos, esto es maravilloso. Yo siempre le he pedido al Señor, quienes me conocen más de cerca lo han vivido conmigo y saben de lo que estoy hablando. Y es que yo en ningún momento le dije al Señor: Señor, sáname de este cáncer. ¿Por qué este cáncer? No, jamás y nunca. Yo siempre le he dicho al Señor: hágase tu voluntad, Padre. Dame fuerzas para poder llevar lo que tú me hayas permitido que llegue a mi vida. Ayúdame a ser fiel a ti, ayúdame a buscarte como tú te lo mereces. Día a día se lo vengo pidiendo y doy gracias a mi Dios por las pruebas. Doy gracias a mi Dios porque he llegado al suelo y Él me ha levantado. Cuando no he tenido fuerzas, Él me da suficientes para vivir el día a día. Él me da la provisión para vivir el día a día, aunque no trabajo. Dios me provee de todo. Tengo unos muy buenos médicos, un muy buen tratamiento, sin pagar yo absolutamente nada. Porque soy hija del Rey de Reyes. Soy hija del soberano, del gran yo soy. No tengan miedo, hermanos, si les llega tormentas a sus vidas. Puede ser una enfermedad, puede ser problemas en la casa, con los hijos, con el esposo, con un vecino, en el trabajo. No importa lo que sea. Si estamos aquí, conocemos a ese Dios poderoso.
Demos nosotros tengamos ese privilegio y ese honor de rendirnos delante de Él y decirle: Señor, no importa lo que me está pasando, yo confío en ti, así yo lo he hecho y míreme en cómo estoy. No es vanagloria, porque Dios sabe que no es. Es para honrar al que me está dando las fuerzas, es para honrar al que me ha dado a mí todo lo que he necesitado. La palabra del Señor dice que si tenemos fe como un granito de mostaza, le decimos a esa montaña: muévase y se moverá. Nosotros, tristemente, los seres humanos, los hijos de Dios, decimos tener fe. Todos decimos que tenemos fe. Cuando llega una tribulación fuerte a nuestra vida, vemos hermanos que hasta se alejan de la iglesia. Vemos hermanos que llevan el calvario en el rostro. ¿Por qué si dice la palabra del Señor que el amor de Dios y la llenura del Espíritu Santo hermosea el rostro de sus hijos? Nosotros, aunque este cuerpo, a mí me ven aquí, no estoy sana, mi cuerpo no está sano, sí de cáncer, pero las quimioterapias han hecho mucho daño en mi cuerpo. Hace 2 semanas me hicieron una cirugía bastante compleja. Mas sin embargo eso no me detiene a mí, y le pido al Señor que no me detenga, que no vaya a permitir que yo me pare y me estanque, porque yo quiero estar en la cena, en las bodas del Cordero, y yo no quiero es ganarme aquí las cosas de la tierra para luego cuando parta de aquí irme para otro lado. Muchos nos ponemos y dejamos de estar buscando del Señor por estar buscando las cosas del mundo, el trabajo, suplir de necesidades, de lujos, de cosas a nuestros hijos, en nuestro hogar, que eso nos va a alejar de Dios, porque dijo el rey Salomón: todo lo que hay abajo del cielo es vanidad de vanidades. Y también dice la palabra: el que ame más al mundo no puede amar a 2 dioses a la vez. Entonces pongámosle cuidado y atención a esas palabras. Entendámoslas en la magnitud que es. Yo me he aferrado a esa palabra de Mateo 6:33. Buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y se los digo y doy fe de ello. A mí no me ha faltado de nada. Y lo más importante es que he experimentado, y gloria a Dios por las tribulaciones, gloria a Dios por los procesos, porque ahí vemos reflejada la mano, la gloria y la honra de nuestro Rey. Ahí vemos su mano poderosa, cumpliéndose, fortaleciéndonos, levantándonos, diciéndonos: hija mía, no sufras que yo estoy acá. Y saben, hermanos, muchos de aquí no saben por lo que he pasado, otros sí. En medio de este proceso perdí mi mamá, una mujer a la que yo amo. Ella es aquí en la tierra, ella y mi hijo era lo más importante. Sigue siendo, porque está en el cielo y un día la veré. Y Dios me dio esa paz y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Dios se la llevó con Él, que sabiendo que no la iba a volver a abrazar y llevaba mucho tiempo anhelando un abrazo de ella, Dios me regaló ese momento hace como 3 meses. Tuve ese encuentro con mi mamá y sentí su abrazo. Vean qué magnitud. Es el amor, de grande es el amor de Dios para con sus hijos. Obedezcámosle, hermanos, no nos cuesta mucho, no dejémonos de deleitar por las cosas de este mundo. Nosotros los sábados, yo muchas veces los sábados he estado muy mal de salud, a veces no he dormido, pero me gozo aquí de 8 de la mañana a 12 del día, dándole la gloria, la honra al Señor, intercediendo por todos ustedes y por muchos más, intercediendo por esta congregación.
intercediendo por sanidad espiritual, que es lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos sanidad física, necesitamos sanidad espiritual, porque si la tenemos, lo demás llega por añadidura. Amados hermanos, ese era mi testimonio. Esa palabra me la puso el Señor. Traía otra historia para contar, pero no es lo que yo quiera, sino lo que Dios quiere. Muchas gracias, pastor, por este momento, y que Dios me los bendiga. Y les pido, por favor, sigan orando, ya no por cáncer, sino porque Dios nos fortalezca espiritualmente cada día a todos. Seamos intercesores sin cesar, porque lo necesitamos todos. No es solamente los enfermos, porque a veces la enfermedad más grave es la del alma, el estar alejados de Cristo. Amén. Que Dios me los bendiga. Amén. Quiero que ahora todos nos pongamos de pie, porque ahora yo necesito hacer esto, porque yo necesito darle gracias a Dios por mi hermanita Eucaris. Y yo sé que muchos que estuvimos orando y estamos orando, ¿verdad?, para que este proceso ahora de recuperación total y restauración de todo aquello que tuvo que ver con el proceso de quimioterapia y lo que fuese, todo tu cuerpo llegue al 100%, ¿verdad? Y sabemos que el Señor la ha bendecido en este proceso de muchas maneras, pero sabemos que el Señor va a hacer contigo cosas grandes. Tú eres mujer de fe, tú eres mujer de fe, así que vamos a ver cosas grandes. Y para cada uno de nosotros, mis hermanos, tengamos fe. Yo creo que no hay noticia más difícil, que le digan a uno que tiene cáncer, pero todavía peor que eso, que tiene metástasis. Eso quiere decir que el cáncer se regó por todos lados. Y mira, Dios sana. Amén. Dios sana. Créele a Dios. Créele a Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tus bondades y bendiciones. Porque aquí estamos con nuestra hermanita Eucaris, Señor, dándote gracias por su vida. Y de manera muy especial, Señor, por este milagro que has hecho en ella de sanidad. Señor, la ponemos en tus manos para que tú sigas tratando con ella en esta última etapa de restauración plena, Señor. 100% salud, Señor, en sus órganos, en su cuerpo, en todo su ser, Señor. Sabemos que tú la quieres usar para cosas grandes. Señor, bendícela, úsala, Señor, y gracias por permitirnos el privilegio, Señor, de ser parte de esta victoria espiritual, porque lo hacemos todos, Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias. Podemos sentarnos un ratico, porque Dios es grande y Dios es bueno. Amén. En todo momento. En esta oportunidad que hemos estado viendo la palabra y caminando en la palabra del Señor, vamos ahora a ver algo, una historia que vimos un poquito de la historia de este rey. Es el rey Ezequías. Fue un rey bueno. Mira, y cuando de uno hablan porque fue muy bueno o muy malo, ¿verdad? Pero la memoria dura más de aquellos que fueron buenos. Y Ezequías fue un rey bueno. Así que quiero que vengas conmigo al libro de Segunda Crónicas, en el capítulo 30, verso 7. Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso del 7 en adelante. Y hemos titulado esta palabra Volvamos. Ahora, cuando tú y yo vemos, por lo menos aquí en el libro de Segunda de Crónicas, podemos ver la historia de este rey desde el capítulo 29 hasta el capítulo 32. Del 29 al 32 nos narra la historia del rey Ezequías, que también fue un siervo de Dios que se enfermó e iba a morir, y Dios lo sanó. Ahora, todo esto, lo que vamos a ver ahora, va antes de ese evento que muchos de nosotros conocemos. Así que pon tu corazón en lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Dice así la palabra del Señor, versículo 7 del capítulo 30 de Segunda de Crónicas. Dice así la palabra del Señor:
no seáis como vuestros padres y vuestros hermanos. Ahora, ¿por qué lo dice así? No seáis como vuestros padres y vuestros hermanos. En el caso de Ezequías, su padre había sido el rey anterior. Y el Señor le está diciendo a este pueblo, no sean ni como sus padres, ni como sus hermanos. Ahora, Ezequías tenía una gran razón por la cual decir estas palabras. Si tú vienes un poquito más atrás, en el capítulo 8, en el capítulo 28, perdón, dice reinado de Acaz, quien era el padre de Ezequías. Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y dice, y 16 años reinó en Jerusalén. Pero mira lo que dice ahí siguiente en el versículo 1 del capítulo 28. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Entonces esto es muy importante para decirlo para el rey Ezequías. ¿Por qué? Porque lo que menos quería él era ser como su padre. Y seguramente sus hermanitos también se parecían probablemente a su padre. Todos venimos de algún lugar. Todos tenemos familias. Y como dice aquel programa de la televisión, hasta en las mejores familias se cuecen habas, dicen por ahí, ¿verdad? Piensa en tu familia. Piensa en tus padres. Si ellos conocen a Dios, temen a Dios y sirven a Dios, yo te puedo decir hoy con plena libertad, sigue sus pasos. Sé como ellos. Pero si ellos no conocen a Dios, no aman a Dios, no sirven a Dios, yo creo que las palabras de Ezequías hoy nos caen bien. Y nos dice, no sean como vuestros padres y vuestros hermanos. Hay momentos en la vida en que uno tiene que determinarse quién uno quiere ser. Y Ezequías creció con su padre, fue hijo del rey, fue príncipe, pero su padre hizo lo malo y él no quería ser como él. ¿Cómo es tu familia? Algunas veces nosotros tratamos de defender lo indefendible. Hay familias que no son buenas. Y algunas veces nosotros somos parte de estas familias. Te pregunto, ¿cómo es tu familia? ¿Es buena o es mala? Tú tienes que estar bien consciente de eso. Yo no lo voy a decir. Yo no sé cómo es tu familia. Yo sé cómo es la mía. Y les soy sinceros. De algunos me siento muy orgulloso. De otros no tanto. ¿Y tú? Ahora, te digo que eso es muy importante porque uno tiene que determinarse quién uno quiere ser. Y algunos cometen el error de seguir haciendo lo malo que sus antecesores, que sus padres, que su familia ha hecho en la vida. Déjame decirte a ti algo. En Cristo tú puedes ser libre de la condenación de tu familia. Tú no tienes que ser como tu familia. Ahora, eso es difícil. ¿Por qué? Porque todos amamos a nuestras familias, sean buenos o sean malos. Yo no te digo que no las ames, al contrario. El Señor dijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No te está diciendo, si tus padres son buenos, hónrales. No, buenos o malos, hónrales.
Pero tienes que entender esto. Hay gente buena y hay gente mala. Hay padres buenos, hay padres malos. Hay hermanos y hermanas buenos y buenas, y hay familias y hay hermanos y hermanas malas. Hay familias buenas y hay familias malas. Probablemente tú vengas de una familia mala. Dios tiene palabras de esperanza para ti. Dios tiene palabras de esperanza para ti. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, dice, y Él los entregó a desolación como vosotros veis. Ahora, aquí el rey está hablando específicamente, porque esta carta se la está lanzando como invitación al reino del norte. Ezequías era rey del reino del sur de Judá, y le está lanzando esta invitación al reino del norte, Israel, que su capital era Samaria, la capital del reino del sur era Jerusalén, y hace aproximadamente 4 años Asiria había invadido al reino del norte, a Israel, y se los había llevado cautivos, había destrozado sus ciudades. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de Él. Todos recordamos como en el tiempo de cuando Salomón muere y deja a su hijo Roboán como rey, otro familiar, Jeroboán, usurpa el trono y se lleva a 10 de las tribus del norte y establece su propio reino allá en el norte, en total desobediencia contra Dios. Pues a ellos ahora el rey Ezequías les está hablando, les está invitando a volver a Dios. Vuelvan a Dios en Jerusalén. Y dice en el versículo 8: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Mira lo que dice acá: someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios. Y mira qué cosa más linda: y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Se apartará de vosotros. La lectura que hoy tuvimos del profeta Isaías, que fue precisamente el profeta que ministró al rey Ezequías mientras ejerció su reinado. En Isaías capítulo 12, el Señor dice: Señor, tú te enojaste contra mí. Déjame decirte una cosa. Algunas veces Dios se enojará con nosotros. Algunas veces no entendemos esa parte de Dios. Hay una parte de Dios como tú y yo que implica molestia hacia algunos. Dios se enfada con aquellos que no le obedecen a Él. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ese amén es duro, ¿eh? Ese amén es difícil. Porque todos queremos pensar de que Dios es amor y tranquilo, no importa lo que yo haga, Dios me sigue amando. Claro que te sigue amando, pero en algunas ocasiones yo recuerdo a mi mamá, que me amaba mucho, también bien enojada conmigo. Y Dios, como parte de su persona, de sus características, también se enoja con aquellos que suponen obedecerle, pero no lo obedecen. Y ese era el caso de Israel. Israel, vez tras vez, en su orgullo, no era capaz de obedecer a Dios y se rebelaba contra Él. Y déjame decirte, el Señor se molestaba con su pueblo y castigaba a su pueblo.
Entonces aquí tenemos que recordar las palabras del proverbista que dice: como aquel padre que ama a sus hijos, así Dios al que ama, ¿qué dice? Castiga. Ay, Dios mío. ¿Cuántos obedientes hay acá del Señor? Digan amén, hermanos, porque por ahí empieza la cosa, por fe. Dios quiere que tú le obedezcas a Él. Dios quiere que tu vida sea un reflejo de la gloria de Él a través de la obediencia. Seamos obedientes a Dios y Dios se alegrará de nosotros. Mira, dice acá, porque y el ardor de su ira, dice, se apartará de vosotros. Hubo la historia de un rey, el rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor, quien conoció el poder de Dios a través del profeta Daniel. Y como el Señor declaró lo que este rey, que no era pueblo de Dios, iba a llegar a ser, pero se envaneció. Y el Señor, en su envanecimiento, lo castiga. Y dice la palabra aquí en el capítulo 4 de Daniel, lo lee más adelante, dice que el Señor lo hizo que habitara entre las bestias. Y durante 7 años, el rey Nabucodonosor fue como una bestia, comiendo como bestia, parado en sus 4 patas, durmiendo bajo el sereno de la noche como una bestia, hasta que logró reconocer que estaba en esa situación por haber desobedecido a Dios. Algunas veces las situaciones que podamos estar atravesando en nuestras vidas son consecuencias de esa rebelión que nosotros como seres humanos tenemos contra Dios. Pero mira, Dios es misericordioso. Dios es un Dios perdonador. Dios quiere perdonarnos. Dios quiere perdonarte. Dios quiere levantarte. Mira lo que pasó cuando este rey Nabucodonosor, después de 7 años de andar como bestia, mira lo que dice aquí en Daniel capítulo 4 verso 34. Dice: al fin del tiempo, es decir, los 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorificó al que vive para siempre. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Considerados como nada son los habitantes de toda la tierra. Dice: Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo dice: mi razón me fue devuelta. La majestad de mi reino. Mira cómo el Señor restaura a aquel que logra reconocer su error. Dice: mi razón me fue devuelta. La majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, dijo el rey, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermano y hermana, si tú y yo hemos fallado como lo hizo Nabucodonosor, a pesar de él no ser pueblo de Dios, ¿cuánto más contigo y conmigo, que somos pueblo de Dios? Si nos hemos equivocado, si nos hemos apartado de Él, si el orgullo ha envanecido nuestra mente, déjame decirte, si reconocemos su gloria, si reconocemos quién Él es, si reconocemos su autoridad y nos sometemos a Él, Él nos restaurará, Él nos levantará. Él, hermano y mi hermana, no solamente hará eso, sino que añadirá más a tu vida y a mi vida. Pero hay que reconocerlo y quitar todo orgullo de nuestro ser y consagrarnos solamente a Él. Por eso empieza diciendo aquí el rey Ezequías: no sean como vuestros padres. Probablemente tus padres, tu familia,
no es una familia que conoce al Señor ni se humilla delante de Él. Y cuando nosotros pensamos en ello, algunas veces nuestro orgullo no nos permite reconocerlo. Pero mira, esa bendición que tiene Dios para nosotros no se va a soltar hasta que tú y yo reconozcamos eso. Y dejemos por un lado esa gloria que la damos a quien no se la merece y no se la damos al único Rey que se la merece. Porque mira, el Dios Todopoderoso está por sobre ti, está por sobre tus padres, está por sobre tu familia, está por sobre todos, está por sobre todo. Si tú y yo somos capaces de entender eso, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver ese poder moverse en nuestras vidas. Y Dios quiere hacerlo. Dios los quiso hacer con Nabucodonosor. ¿Cuánto más contigo? Nabucodonosor no era pueblo de Dios. Y tú y yo somos pueblo de Dios. Nabucodonosor nunca, ni ninguno de los profetas conoció al Cristo Todopoderoso. Y tú y yo estamos lavados por la sangre del Cordero. Mira qué cosa más tremenda. Si Él fue capaz de hacerlo con él, es capaz de hacerlo contigo. Únicamente reconócelo. Reconócelo. Y verás la gloria de Dios moverse. Mira lo que sigue diciendo aquí en el versículo 9, en la primera parte de este versículo 9 del capítulo 30 de Segunda de Crónicas. Dice, porque si os volviereis a Jehová, mira, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. El rey ahí le está hablando al pueblo que había sido invadido por Asiria. Y estaban mal. Y estaban sufriendo las consecuencias de su maldad. Pero no lograron humillarse. No es parte de lo que vamos a predicar, pero solo mira la reacción de ellos en el capítulo 10, en el versículo 10 dice, pasaron pues los correos de la ciudad. En ciudad por la tierra de Efraín y Manasés está Zabulón. Mas dice, mas se reían y burlaban de ellos. Oyeron esas palabras de esperanza, pero algunos se reían y se burlaban de los mensajeros de Dios. Ahora, en esta oportunidad en este momento yo tengo la oportunidad de ser ese mensajero de Dios para tu vida, para tú que escuchas. Te pregunto, ¿qué estás pensando ahora en tu corazón y en tu alma? ¿Qué estás pensando de las palabras que hoy estás escuchando? Mira, el Señor te dice, ven, estemos a cuentas y bendeciré tu vida. Pero tienes que humillarte delante de Él. Tienes que humillarte delante de Él. Mira lo que dice acá en Hechos capítulo 16, verso 31. Todos conocemos la historia del carcelero. Cuando Pablo y Silas fueron apresados allá en Éfeso y los llevaron a la cárcel, los tenían atados y puestos en el cepo en aquella cárcel, y el Señor, dice la palabra, que envió un terremoto que estremeció la cárcel y soltó las cadenas, y ahora Pablo, Silas y todos los presos estaban libres, pero ninguno se fue. Y el carcelero, cuando vio que todos los presos eran libres, dice que se iba a quitar la vida. ¿Recuerdan ustedes? Y Pablo le dice al carcelero, no hagas ningún daño contra ti. El carcelero, cuando vio eso, dijo, ¿cómo puede ser que estos hombres, estando en la circunstancia que están, pudieron haber salido corriendo? Ninguno lo hizo. Y se dio cuenta que esos hombres tenían a Cristo. Se dieron cuenta que esos hombres temían al Dios Todopoderoso. Y cuando eso pasó, ese carcelero quiso tener lo que Pablo y Silas tenía. Y dijo, mira lo que dice acá, en el capítulo 16, verso 31. Ellos dijeron al carcelero que les preguntó, ¿qué puedo hacer
para tener lo que ustedes tienen? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Mira lo que le contesta Pablo, le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice, tú y tu casa. Y le hablaron, dice, la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Dice, luego los llevó a su casa, les puso la mesa y dice, se regocijó con toda su casa. ¿De qué? De haber creído en Dios. Hermano y mi hermana, aleluya, alaba al Señor. Si tú vienes de una mala familia, o probablemente la familia que tú has formado es una mala familia, déjame decirte, hay palabras de esperanza para ti. Hay palabras de esperanza para ti. Pero tienes que quitar esa familia del lugar que solamente le pertenece a Dios y poner a Dios en primer lugar, y podrá pasar lo que le pasó al carcelero cuando le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y como dice al final, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Tu familia, ya sea de la que vienes o en la que estás, puede ser cambiada. Piensa en un instante. Piensa en un instante en ti y en tu familia. Yo sé que algunas veces los problemas y dolores más grandes de nuestra vida nacen en el seno de nuestra familia. Pero déjame decirte algo, sin temor a equivocarme. Si tú en este día determinas que el centro de tu vida, que el centro de tu hogar, que el centro de tu familia sea Cristo, Él podrá cambiarlo todo. Él podrá renovarlo todo. Él podrá darte una familia completamente nueva y renovada. Dios es capaz de hacerlo. Y por último, la segunda parte del versículo 9 dice: porque Jehová vuestro Dios, mira qué cosa más linda, porque Jehová vuestro Dios, porque nuestro Dios, dice, es clemente y misericordioso. ¿Cuántos se alegran por eso? Porque nosotros conocemos, tememos y servimos a un Dios que es clemente y misericordioso. Dice, y no apartará de vosotros su rostro. Escucha bien, si vosotros os volviereis a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Si tú y yo nos aseguramos de poner nuestra mirada en Cristo, el Señor nos garantiza que Él pondrá su mirada en nosotros. Y déjame decirte una cosa: donde el Señor pone su mirada, donde el Señor pone sus ojos, donde el Señor pone su mano, cosas grandes pasan. Cuando el Señor, hermano y mi hermana, hace resplandecer sobre su rostro sobre ti, ahí hay salvación, ahí hay sanidad, ahí hay restauración, ahí hay poder, ahí hay gracia, ahí hay bendición, hermano. Yo no sé si tú quieres eso en tu vida, pero yo sí lo creo. Y el Señor me garantiza, me dice que si yo pongo mi mirada en Él, Él pondrá su mirada en mí. Este es el tiempo. Mira lo que dice Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, que cosa más linda, nos
podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor te ama, el Señor te bendice y no hay nada ni nadie que te separará de ese amor. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recibe ese amor de Dios, recibe esa gracia de Dios, es tuya. No dejes que el enemigo te la robe. No dejes que el enemigo te engañe. El Señor la ha hecho, la ha provisto para ti. Es tuya. Toma.